buenas, ¿cómo están? Muchas gracias primero por venir y participar de Mediamorfosis y escuchar esta charla. Un poco lo que preparé para mostrarles son algunos pensamientos y compartir un poco la experiencia que tuve la suerte quizás de tener en desarrollar varias experiencias VR interactiva y XR. Un poco contarles esa trayectoria y ese trayecto y cómo se fueron sumando quizás ciertos layers de complejidad en los proyectos que iban llegando al estudio. Pero bueno, primero quería presentarme un poco yo y un poco el estudio 3D Art, que ya hizo una gran introducción. Les voy a compartir primero dos trailers de unos proyectos que uno está también en la cartelera acá de Mediamorfosis, que son los dos primeros proyectos que tuve la suerte de participar. Uno es Gloomy Eyes, que fue una pieza de storytelling narrativa, sin interactividad, para la plataforma de PC. Básicamente se distribuyó en Steam. Y el otro proyecto es Paperbirds, que lo desarrollamos durante la pandemia. Fue una experiencia también de storytelling narrativo, pero con un layer de interactividad, que lo pudimos hacer en partnership con MetaQuest, porque salió para el Quest 2, que tenía hand tracking, y bueno, y eso implicó armar interactividad de hand tracking y demás en la historia. Les comparto estos trailers y después seguimos hablando un poquito más acerca de Escape. There was a time when the sun got tired of the idiocy of humans and decided to hide and never rise again. And war broke out between the living and the dead. Maybe if the humans had tolerated their love, things could have turned out another way. You can get stuck in a place and not even realize it. If you're not careful, you can be stuck there forever. It was my composition. It was my masterpiece. Could you believe in your art without believing in yourself? Esos fueron los dos trailers que salieron al público para la distribución de estas dos primeras experiencias. Como bien contaban, bueno, tuvo su circulación dentro de los festivales más importantes internacionales. Ganaron ambas piezas varios premios en estos festivales y luego obviamente tuvieron su circuito dentro de diversos stores para su adquisición y para poderlos disfrutar. Bueno, un poco lo que les contaba, yo tengo la suerte de trabajar en 3D Originals, que es un sector de la empresa que se dedica principalmente y casi de forma exclusiva a crear contenidos propios, originales, historias que surgen del propio estudio, de los propios directores creativos. Y esto, bueno, es el resultado, como les mostraba anteriormente, de Gloomy Paper y actualmente una pieza que es un videojuego, en verdad, un videojuego con narrativa y con gameplay, que se basa principalmente en la tecnología de lo que se denomina Mixed Reality y que comenzó a ser posible cuando conseguimos y llegaron al estudio el sistema de pass-through para el Quest 2 y actualmente también con el Quest 3, que tiene un sistema de pass-through color que permite ver el mundo a tu alrededor en color y poder generar un layer por encima que interactúa con ese universo, que es de forma digital, ¿no?
Bueno, esto es un poco el resumen de lo que sucedió antes de llegar a la experiencia que estamos desarrollando actualmente, que es Escape. Como le decía Paperberry, Gloomy Eyes, hubo también un musical en formato, digamos, 2D para pantalla, que fue Earth, que fue un musical para Lil Dicky, que también tuve el agrado de poder trabajar y participar. Y un poco toda esta introducción respecto a otros proyectos anteriores a Escape tiene el sentido de poder contarles que tiene bastante sentido para nosotros y para la trayectoria en la creación y en la conformación del equipo que desarrolla actualmente el videojuego Escape, y que creo yo, al menos en pensamientos y cuestiones que compartimos con el equipo, el crecimiento de todo se dio de una manera bastante orgánica y tuvimos la suerte de poder empezar proyectos con quizás niveles de complejidad menores y poder ir increciendo en esa complejidad y ir produciendo cada vez aplicaciones con desafíos cada vez mayores, que los pudimos ir sorteando en base a muchos de los aprendizajes que tuvimos creando las aplicaciones anteriores, ¿no? Un poco lo que quería traer de ciertos aprendizajes respecto a este universo inmersivo que es la realidad virtual propiamente, es que hay ciertas características o ciertos criterios que son muy importantes a tener en cuenta y que son los que, experimentando con esta tecnología, nosotros pudimos afianzarnos y poder desarrollar estas experiencias narrativas que sean placenteras para el usuario, que sean interesantes, que sean atractivas. Un poco lo que está en pantalla tiene que ver con cómo se utiliza la escala del mundo en el que queremos habitar, si son escalas maquetas, si es escala real. Todo eso genera una sensación muy diferente que genera una inmersión del usuario también distinta, ¿no? Después, obviamente, está todo lo que genera la inmersividad, que tiene que ver con el look y el feel de la narración y la historia que se está contando, las materialidades que genera una sensación de lo táctil, que muchas veces en lo digital eso es difícil de conseguir y que creo que el VR nos permite una aproximación a este tipo de sensaciones digitales que son muy interesantes a la hora de contar historias, ¿no? Y por último, dos cosas sumamente importantes, que son el flow y el audio espacializado, que tienen que ver con cómo nosotros podemos contar historias y cómo hacemos etapeos de cámaras, pensando en que en realidad la cámara es el usuario y el usuario es el que decide constantemente cómo transita esa experiencia, ¿no? Eso tiene que ver con el flow, con el recorrido que hace el usuario sobre la experiencia, que nosotros debemos todo el tiempo tenerlo en cuenta y poder acompañarlo y sugiriéndole ciertas maneras de hacerlo de la mejor manera posible, digamos. Y el audio espacializado en el mismo sentido. Tenemos que pensar el audio y las narraciones de forma espacial, pensar cómo se va a relacionar el usuario en el espacio con este sentido, ¿no? Los dos criterios claves que surgen de este aprendizaje es que las dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta en estos nuevos medios, tanto en realidad virtual como vamos a ver ahora en realidad mixta, tienen que ver con la espacialidad, con un nuevo criterio de espacialidad virtual y con un conocimiento de que estamos trabajando con usuarios activos, usuarios que tienen constantemente la capacidad de intervenir en la historia, de poder elegir sus propios puntos de vista, sus propios recorridos, que eso hace que sea muy importante tenerlo en cuenta a la hora de crear mecánicas, de crear visuales, de crear narrativas. Bueno, llegamos finalmente al proyecto que estamos trabajando actualmente, que es otro de los proyectos que tienen en cartelera para poder disfrutar, que es Escape. Lo que quería contarles un poco es cómo llegamos a este producto que ustedes pueden vivir en la sala VR. Originalmente, al no existir la tecnología de Mixed Reality, al menos no de forma comercial, nosotros empezamos a trabajar en diversos prototipos que desarrollaban toda esta historia y este mundo, esta IP, digamos, del estudio que es Escape. Primero en el formato de VR exclusivo, ¿no? Era un juego VR inmersivo. Acá tienen algunas de las piezas de arte y de desarrollo que se hicieron al respecto en el primer prototipo, que tenía el formato principalmente de ser un survival puzzle, en el sentido en que había unos personajes que tienen forma de huevo, que tenían que sobrevivir en un mundo hostil. Ellos eran frágiles y tenías que desarrollar cierta cantidad de desafíos de puzzles y de ingenio para poder sobrevivir a estos niveles, ¿no? Y avanzar en la historia. Después de este primer prototipo hubo otro prototipo más, que también fue VR, que tenía el formato de un plataformero 360, al estilo quizás de Crash, no sé si lo conocen, un juego bastante conocido, un clásico plataformero,
pero utilizando la inmersividad en términos de escenarios 360 y un switch a un momento en que era un carrilero, que también es una mecánica que se usa mucho en VR, que es este sentido de una ruta que viene hacia vos, como el Beat Saber, que es un juego muy común en VR, donde vos tenías que ir en un sistema runner corriendo y sorteando ciertos desafíos, ¿no? Todos estos prototipos se cerraron, quedaron de forma interna y nos dieron ciertos puntos de partida y ciertos aprendizajes respecto a cómo movernos hacia un mundo más del gaming, cómo empezar a tener en cuenta la jugabilidad en el universo de la realidad virtual, ¿no? Para crear todos estos mundos, nosotros utilizamos varias herramientas de creación directamente en la realidad virtual. El más conocido es SteelBrush. Y más o menos cuando estaba sucediendo este desarrollo de los primeros prototipos, surgió una variación del SteelBrush, que era una herramienta que se llamaba Multibrush, que era una herramienta de dibujo real time, multijugador, pero que incluía el pass-through a la hora de crear contenido. Entonces, uno estaba en su habitación o en una oficina o donde uno comparte un espacio de forma multijugador, o sea, en tiempo real, dibujando colaborativamente con otros. Y empezamos a utilizar esa herramienta para crear el propio contenido, para crear estas narrativas, escenarios y demás, y gestionar estas ideas, estos sketches. En base a ese trabajo cotidiano, fue que empezó a surgir un poquito el deseo y las ganas de empezar a crear un universo que tenga esa premisa, la de construir las bases para poder empezar a proveerle al usuario la forma de crear sus propios mundos y también tener una herramienta propia para nosotros generar los universos y los niveles que queríamos compartir, ¿no? Entonces empezaron así los primeros bocetos, bocetos muy de layout se llama, donde empezamos a pensar dos cosas. Una cierta espacialidad y una estética y un flow para un juego en XR, al mismo tiempo que empezamos a diseñar piezas y elementos que permitiesen al usuario, una vez que nosotros se los dábamos, poder crear sus propios mundos y sus propios universos. A esto fue lo que terminamos llamando World Builder, que es una de los principales features del juego que estamos desarrollando, que le permite al usuario crear sus propios niveles, compartirlos y jugarlos de forma multijugador, ¿no? Y por otro lado, empezamos a pensar la idea de crear un demo donde existan niveles preconstruidos por nosotros que permitan entender que hubiesen sido creados con esta herramienta, ¿no? Como mostrar al usuario lo que se puede crear de parte de una propuesta del estudio y después darle las herramientas para crear sus propios universos. Bueno, quería solamente por el lugar que ocupo en 3D Art, que tiene mucho que ver con la generación de contenidos, contarle un poco cómo es el workflow, digamos, de cómo se crea este contenido. Hay un primer momento de boceto de arte, que es un poco lo que les contaba, que es tradicional, se hace ahí a lápiz, obviamente en digital, pero es dibujo 2D. Y luego tiene una instancia de este sketcheo en VR con estas herramientas que les contaba, ¿no? Y en base a todo eso, esa generación de contenido, luego se pasa a todo un pipeline de arte donde se empieza a preconcebir los niveles, cómo se van a ver directamente en el motor de juego, que es el Color Key, donde realmente se acerca muchísimo a una previsualización de lo que efectivamente va a ser la experiencia y la calidad que va a tener la experiencia que vamos a necesitar alcanzar, para luego llegar al desarrollo de los contenidos 3D, que en el caso de Xscape, por una cuestión del formato de realidad mixta que necesita hoy en día ser en celulares mobile, o sea, en realidad es un casco que está en la tecnología Android, por lo cual es un sistema mobile. Necesitamos hacerlo de la forma más óptima posible y esto implica hacer un desarrollo de arte que está pintado completamente a mano, que no tiene iluminaciones creadas por computadora, sino que está todo prediseñado y pre-bakeado, se dice, digamos. Está toda la información de color, de iluminación en los propios modelos. Bueno, acá quería compartir un poco para que entiendan la evolución y también para generar cierto optimismo de que los procesos siempre comienzan con primeros bocetos, con primeras ideas y se van desarrollando hasta que llegan a ser un producto con identidad y con cierta calidad y criterio visual. Este fue uno de los primeros concepts que se hicieron de esto que contaba, que es el World Builder, esta idea de que el usuario pueda crear sus propios niveles. Llegando a la situación que tenemos actualmente en el desarrollo del juego, que son este set de piezas que son las que conforman el demo pack, con los menús, con las interfaces, con todo un aprendizaje respecto a UI en esta nueva
realidad mixta, donde el usuario con estas piezas puede generar sus propios mundos y tiene ciertas mecánicas. Cada pieza tiene mecánicas como una bomba, como un ventilador que te eleva, ciertas mecánicas que están embebidas en las piezas, con el que el usuario puede ingeniosamente construir cierta narrativa propia, ciertos niveles y ciertos desafíos, ¿no? Bien. Después de hacer toda esta introducción, un poco lo que tenía pensado, quizás pueda mostrarles ahora el tráiler de lo que es Xscape para que lo vean. Y luego de ver el tráiler quería contarles un poco los dos modelos quizás de contenido que estamos pensando en 3D Art, que son dos modelos que se fueron haciendo en paralelo, digamos, que coexisten, y contarles las características de cada uno y que nada, lo puedan conocer. Pero voy a primero, tengan un poquito de paciencia que tengo que cargar el video del tráiler y así después seguimos con la presentación. Son, we love you very much. What your mother's trying to say is that we're worried. Bueno, este fue un poco el tráiler que se produjo para la primera distribución, que es la pieza que tienen para ver acá en la sala VR de Mediamorphosis, que es exactamente, se fueron los títulos creo, pero no importa, es esta versión, que es una de las versiones que les contaba anteriormente de las dos que tenemos actualmente en desarrollo, que es la versión LBE, que es Local Base, que es la que se desarrolló principalmente para un modelo en el cual circula en festivales, y al mismo tiempo pueda circular en ciertos stands con ciertas maquetas y demás que se desarrollaban dentro del estudio para estar fijas en ciertos lugares como malls, centros comerciales o lugares de interés para poder tener ciertos tickets o ciertas entradas para que la gente los pueda disfrutar in place, ¿no? Un poco quería compartir por qué surgió esta idea o de alguna forma cómo surgió esta idea y cómo efectivamente surgió de los desafíos que nos generaba pensar una experiencia multijugador en realidad mixta con las herramientas que el mercado o que al menos en ese momento se podían utilizar, ¿no? Un poco esta cuestión que les contaba anteriormente de la espacialidad y del usuario activo se complejiza mucho en realidad mixta porque necesitamos una cierta cantidad de tecnologías. Un poco en la primera charla de Mediamorphosis, Juan contó algunas cuestiones sobre la computación espacial y todos los desarrollos que se están haciendo en los nuevos cascos, principalmente el de Apple. Y son todas, a mí me llamaba la atención porque en esa charla muchas de las cosas que él mencionaba eran las cosas que efectivamente a nosotros nos faltaban a la hora de desarrollar estas aplicaciones, ¿no? Eran todos como puntos vacíos técnicos que eran muy necesarios para las experiencias que nosotros nos imaginábamos. Un poco este modelo, que es el de Local Base, surge como respuesta a los desafíos que presenta no tener esas herramientas. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros teníamos muchas complejidades a la hora de pensar un mundo virtual que no tuviese ciertas pistas sobre qué mundo iba a convivir, ¿no? Y había muy poca capacidad de detectar los espacios en donde estábamos, generar contenido de forma automática, segmentar la habitación donde la persona estaba, poder tomar mediciones. Había un montón de elementos que eran muy difíciles de resolver técnicamente y nosotros teníamos un tiempo estimado para poder desarrollar un producto que tenía que funcionar, que tenía que poder empezar a circular, porque bueno, todos sabemos que los tiempos de producción son los tiempos de producción. Entonces, una de las propuestas, que fue la que terminamos al menos tomando de forma principal para hacer este modelo, era, si no podemos adaptarnos a un mundo que existe, controlemos ese mundo que existe, que va a convivir con la experiencia de realidad virtual que estamos haciendo, ¿no? Entonces, un poco la idea y el modelo
con un montón de experiencias pasadas en base a Gloomy y Paper, que tenían toda una cuestión respecto a las maquetas, al stop motion, todo un feel en ese tipo de escalas. Empezamos a crear este stand, que es el que ven acá. Este es el primer boceto, digamos, de ese stand, donde eran unas letras corpóreas iluminadas que tenían a su vez unas maquetas que replicaban el set virtual de forma física y hechas artesanalmente por encima, ¿no? Y el juego sucedía en ese mundo. Todo lo digital, los personajes, los VFX, todo funcionaba por encima, como un layer por encima de este mundo que nosotros controlábamos. Y que eso nos permitió tener control de esto y poderlos matchear y hacerlos convivir y generar una experiencia satisfactoria, ¿no? Acá, bueno, les quería compartir porque obviamente estas son fotos del Festival de Venecia y este modelo tuvo varias instancias. Una puede funcionar efectivamente sin el stand, otro es con el stand con letras y otro es el stand con las maquetas. Depende del nivel y la capacidad de complejidad de montarlo en el lugar donde está, ¿no? Y quería compartirles estas fotos para que puedan entender más o menos esto que les contaba de cómo funcionaban estas maquetas respecto al mundo digital que iba por encima como Mixed Reality, ¿no? Este modelo fue un modelo que, como les dije, ya está cerrado, es el que estamos presentando y es el que circuló por festivales y está hoy actualmente funcionando en diversos malls y lugares de interés. Y nos permitió de alguna manera, esa circulación y esa visibilidad nos permitió maneras de financiar y de conseguir financiamiento más a largo plazo para poder seguir desarrollando el juego, que justamente tiene todos estos desafíos por resolver y que sabíamos que iba a llevar su cierto tiempo de desarrollo, no iba a ser un proyecto corto. Una vez que logramos ese primer desafío, tenemos esa aplicación funcional de forma multiplayer, avanzamos en continuar expandiendo ese universo, abandonando un poco lo que es el modelo local base, porque queríamos empezar a apuntar a un público que pueda jugarlo desde su casa, jugarlo de forma remota, y obviamente no podíamos contar con que tengan un stand en su dormitorio o en su living. Entonces pasamos a expandir este primer demo, que era el local base, extendiendo los sets, sumando nueva jugabilidad, sumando nuevos gameplay y expandiendo esta otra parte del juego, que es lo que contaba al principio, que es el World Builder, que es este sistema de User Generated Content, donde el usuario puede, con una cierta cantidad de piezas al estilo Lego, construir sus mundos, grabarlos y poder compartirlos para que otro resuelva el desafío que le plantea. Estos, bueno, son unos ejemplos del menú de la aplicación que estamos desarrollando ahora, que todavía no salió al público, que está pronta a salir en pocas semanas probablemente. Acá vemos la expansión de los sets. No sé si se llegó a notar, pero la identidad de cada uno de los sets que componían la primera versión de Venecia mantuvieron la identidad, ¿no?, de cada escena, mantuvieron la identidad narrativa del storytelling que queríamos contar. Sigue existiendo, es el mismo, tiene su misma identidad, solo que está expandida para mejorar el tiempo de juego, mejorar la jugabilidad y obviamente la visual. Estas son algunas de las piezas de arte que hicimos para ejemplificar cómo es lo que nos imaginamos respecto de esta segunda versión ya no local base. Pueden ver, bueno, que además de piezas y ciertas mecánicas también estamos incorporando vehículos y ciertos elementos que permitan herramientas, armas y demás para poder expandir la jugabilidad. Y por último, ya voy cerrando, hay toda una idea que tiene que ver con una vez que sentemos estas bases de este World Builder y de este Demo Pack, que es el que estamos presentando, es seguir expandiendo este universo, ¿no? Y empezamos a encontrarnos con una infinita cantidad de jugabilidades y de mecánicas que podemos ir porteando a este sistema, que van desde juegos deportivos casuales, como por ejemplo un juego de fútbol de 3 contra 3, como juegos de carreras casual, donde tenemos una pista de rally donde uno puede jugar al estilo de los Scalextrics. Y por último también tenemos un prototipo que obviamente también salió al público, no salió al público, que imita, digamos, una cierta sensación de plataformero parecido al Donkey, donde hay ciertos elementos que caen desde el cielo por las plataformas y uno tiene que ir subiendo, escalando y pudiendo sortear esos desafíos. Un poco esos son los 3 panoramas que tenemos para también seguir expandiendo más allá del demo que estamos generando actualmente. Y bueno, nada, supongo que ahora podemos abordar algunas preguntas que tengan ustedes y esa fue mi presentación, espero que haya sido clara. Muchas gracias.